Hola, muy buenas. Según publicaba hace unos días el diario Expansión, la idea del gobierno español es subir el salario mínimo en España hasta los 1.000 euros para conseguir así que el salario mínimo sea al menos el 60% del salario medio. Nos hemos preguntado qué tal está España con su salario mínimo si lo comparamos con otros países. Así que hoy en Simple Política comparamos el salario mínimo de España con el de otros países. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy con lo que vamos es con el salario mínimo en España. Aunque para este 2022 se quiere incrementar hasta los 1.000 euros, en la actualidad, ahora mismo, a estas horas, el salario mínimo está en 965 euros. Después de varias subidas que ha tenido este salario mínimo desde la llegada al poder de Pedro Sánchez. Así que vamos a ver cómo está el salario mínimo de España con respecto a otros países. Antes, eso sí, déjame recordarte que Simple Política no podría existir sin los mecenas. Y puedes hacerte mecenas, por supuesto, y disfrutar de contenido en exclusiva, el adelanto de todos los temas que escuchas a diario y muchísimo más. Si quieres hacerte mecenas, sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com/simplepolítica y si nos escuchas desde la plataforma iVoox puedes darle al botoncito azul de apoyar. Vámonos con estos 965 euros de salario mínimo en España. ¿Son muchos o pocos para un salario mínimo? ¿Tiene España un salario mínimo decente o comparado con nuestros vecinos y otros países debería ser más alto? Lo principal que haremos hoy es ver datos y datos, ¿no? Eso sí, hay que hacer una advertencia y es que los datos por sí solos no deberían ser suficientes para responder a esa pregunta que acabamos de plantear. Es decir, hay más características de la economía de un país que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el salario medio, que no es lo mismo que el mínimo, o la riqueza per cápita de un país. Dicho de otro modo, es normal que Alemania tenga un salario mínimo más alto que España si Alemania es un país más rico. Al igual que, por coger un ejemplo del que hablábamos ayer, España puede tener o tiene un salario mínimo más alto que el que puede tener Kazajistán. A todo esto también hay que tener en cuenta que muchos países no tienen un salario mínimo oficial, el que en España llamamos salario mínimo interprofesional. Pero vamos, que la mayoría de los países que tenéis en mente de nuestro entorno con los que normalmente se compara a España, sí. Consultando la web de Datos Macro del diario Expansión hemos podido ver algunas curiosidades sobre este salario mínimo en todo el mundo, como por ejemplo ver qué país tiene el salario mínimo más bajo, y ese país es Zambia, que tiene un salario mínimo interprofesional de manera oficial que en euros equivaldría a 10 céntimos. A 10 céntimos al mes. 10 céntimos al mes es el salario mínimo interprofesional oficialmente en Zambia. Le sigue en esta clasificación por debajo, por la cola, Uganda con un salario mínimo interprofesional de 1,40 euros al mes. España, en este ranking, está en la posición 16. Vamos, tampoco estamos súper alejados de la cabeza. Por cierto, este ranking, el enlace del cual tenéis en la descripción del episodio, tiene en cuenta el salario mínimo en 12 pagas, no en 14. ¿Qué quiero decir? Ya os lo hemos explicado en algún día, no recuerdo ahora mismo el número del episodio, pero lo hemos explicado algún otro día. El salario mínimo de España es de 965 euros, pero se tiene en cuenta que se cobran 14 pagas. No me preguntéis, una cuestión histórica, bueno. Si nosotros tenemos 12 pagas, es decir, una nómina al mes y ya está, el salario mínimo pasa a ser de 1.125 euros con 80 céntimos. Digo esto para poder comparar el salario mínimo, que pensad que todos los que os diré son a 12 pagas, es decir, que a partir de ahora, para lo que nos interesa en este episodio, el salario mínimo en España es de 1.125 euros. Vamos ya, comparar salarios. Ni nos cabe la duda de comparar España con el país con mejor salario mínimo porque nos queda muy lejos. Se trata de Suiza con un salario mínimo de 3.351 euros al mes. Es literalmente una burrada porque solo bajando hasta la segunda posición, solo bajar una posición, nos encontramos con Luxemburgo con 2.200 euros al mes. Es decir, que Suiza tiene un salario mínimo de 1.100 euros al mes más que el segundo en la clasificación.
En cuanto a los vecinos, ¿no?, que sería un poco con lo que normalmente nos comparamos, como Francia o Portugal, os comento. Francia tiene un salario mínimo de 1.554 euros, unos 400 más al mes que en España, mientras que Portugal está bastante peor que nosotros, 775 euros al mes de salario mínimo. Alemania, que la estaba mencionando antes, obviamente está mejor que nosotros, 1.585 euros al mes, muy parecido al salario mínimo francés. Y ya hemos hablado de los vecinos, hemos hablado de Francia, de Alemania, vamos a seguir hablando de países europeos y países de la Unión Europea o que han estado en la Unión Europea. ¿Quiénes superan a estos dos países, a Francia y a Alemania? Pues hay unos cuantos, ¿eh? Tenemos a Bélgica con 1.625 euros, a los Países Bajos y al Reino Unido con 1.700 euros y también tenemos a Irlanda con 1.720 euros al mes de salario mínimo. ¿Qué países tenemos más cerca en el ranking? Es decir, si España está en la posición 16, ¿quiénes están más cerca de España? Por poderlos comparar. Pues mirad, un puesto por encima, es decir, en la 15ª posición, tenemos a Japón, con 1.280 euros al mes de salario mínimo, mientras que justo por debajo de nosotros tenemos a Eslovenia, con un salario mínimo de 1.024 euros. Por cierto, muy curioso que 1.024 euros es también el salario mínimo actual en los Estados Unidos. Lo que separa el salario mínimo de los Estados Unidos del de Eslovenia es que los eslovenos cobran 10 céntimos más al mes. Simplemente por 10 céntimos está una posición por encima Eslovenia de Estados Unidos. Por cierto, otro dato curioso, el salario mínimo de Andorra es de 975 euros. Lo digo porque para evadir impuestos o para no pagarlos, es decir, para pagar menos impuestos, puede que Andorra te sirva. Pero ir a Andorra para cobrar el salario mínimo no es una gran idea, como estamos viendo. Por debajo de España, y hablando de Europa, encontramos otros países de la Unión como Polonia, Chipre, Malta, Grecia, antes hablaba de Portugal. De Italia no hay datos, porque el país no tiene salario mínimo, ¿eh? Otra cuestión que no sé si sabíais, pero Italia no tiene salario mínimo. Es más, hace un par de meses saltaba una noticia ya que el movimiento 5 estrellas y la izquierda se han planteado en más de una ocasión implantar un salario mínimo, mientras que la patronal, esta era la noticia hace un par de meses, salía ante los medios de comunicación pidiendo que no hubiese ese salario mínimo. Así que Italia no la podemos comparar, no podemos deciros nada sobre el salario mínimo porque no tiene oficialmente un salario mínimo. Pero vamos, que la conclusión que yo saco al mirar el informe, al mirar estos datos que os hemos presentado, es que España está, no sé qué pensáis, pero está donde le toca. Es una potencia europea que en riqueza pues no supera a Francia ni a Alemania ni a los países fuertes del norte y como tal no tiene un salario mínimo más alto que ellos. Pero tampoco se puede quejar porque estamos en la posición 16, superando con claridad a muchos otros países de la Unión Europea. Esta es mi visión, pero queremos también la vuestra, ¿no? Comentad en YouTube, en ebooks, en nuestro Twitter, @simple_política, y dadnos vuestra opinión sobre el salario mínimo y si creéis que debería subirse mucho más o cómo debería estar este salario mínimo en España. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.